experimentado, obviamente experimenten con el autoplacer, con conocerse, con más cosas así, con su sexualidad, que Les voy a ser bien honesta, cuando leí primero la sinopsis, me sacó una carcajada, pero es que me quedé como encantada con con lo que yo esperaba ver, con la idea tan solo. ¿Cómo fue para ustedes, pues, recibir la propuesta y empezar a ver el guión? para mí fue una locura. O sea, cuando a mí me dijeron que iban a hacer una serie de los 50 con una mujer que perdía todo y tenía que vender consoladores a la alta sociedad, yo dije, ¿dónde firmo? O sea, sí, claro que sí. Voy a llevar orgasmos por todo el mundo. Me encanta la idea. O sea, ¿cómo no? Hay personajes de verdad que te tocan una vez en la vida. Una vez en la vida. Y yo he tenido la fortuna de ya hacer varios. Me tocó hacer Cindy, me tocó hacer Chisca, me tocó hacer como ya varios personajes que han sido deliciosos. Y yo creo que este es uno de ellos. Para mí ha sido una gozadera. Y luego empecé a ver quién era el elenco. No, me volví loca, güey. ¿Cómo que Katy Siachoque va a ser? O sea, que me hace la vida de pedacitos. ¿De qué me estás hablando? Que aparte, perdón, yo dije, tiene que ser un miscast. Esta vieja es un sex bomb. O sea, ¿cómo van a ver a esta mujer recatada de los 50? Imposible, miscast. Y ya cuando la vi, dije, oh, ya entendí todo. Katy es una gran actriz. Lo entendí todo, todo. O sea, estoy muy emocionada de que esta serie ya va a salir. Espero que mucha gente como tú que lea el sinopsis o les toque ver el tráiler o puedan disfrutar del primer capítulo, se enganchen, se enamoren y quieran ver más de Consuelo. Y para ti, Katy, ¿qué tal? ¿Qué tal cuando, a ver, porque Catherine Siachoque para muchos es una de las villanazas por excelencia, una mujer preciosa, poderosa. ¿Y cómo fue para ti toparte con el guión, Katy, con esta historia? Mira, yo leí y me enamoré. Fue amor a primera vista, a primera leída. Yo dije, yo necesito ser Olga. Y había personas dentro que tenían dudas, pero Catherine, lo que decía Cassandra, como que, ¿será que sí? Entonces la directora me dice, mándame esto a ver cómo te veo. Y se lo mandé y me dijo, eres Olga. Y para mí ha sido un regalo. Yo sabía que era Cassandra, yo tenía muchas ganas de trabajar con ella, sabía quién era su trabajo y me parecía un regalo, porque es que uno depende mucho de quién es la protagonista. Yo que mi carrera, bendito sea Dios, ha sido ser la villana. Uno depende mucho de esa protagonista. Y esta historia necesitaba una protagonista que fuera brillante para que mi personaje, y yo como actriz pudiera brillar. Yo necesitaba que Consuelo fuera Cassandra. Punto. No, una actriz como, no. Cassandra. No podía ser otra. Entonces yo estoy feliz. Creo que ha sido uno de los grandes regalos que me ha dado la vida. Creo que merecíamos hacer este proyecto todos los que estamos adentro y que el público merece tener una historia como esta, que es divertida, picante, que es ágil, la música, lo que están viendo visualmente, la emoción, porque es que te toca el corazón, sí. Eso es muy difícil. Algo que combine todo esto es como un banquete, así como esos grandes buffets a los que entra uno, que uno dice, ¿qué es esto? Así. A mí me pasó lo mismo que a ustedes cuando leí el elenco, porque literalmente cuando uno ha podido seguir la carrera de ambas y de las personas que también conforman esta gran historia, uno se va imaginando los personajes. Uno como que le va poniendo, como cuando estás frente a un gran libro que te describe y que te sabe narrar, uno le va poniendo la cara y los matices de estos actores a estos personajes. Yo, bendecida, he podido ver ya parte de lo que el público va a empezar a saborear y a ver. A mí me pasó, hasta me pongo eriza, porque
me gusta mucho el color, de verdad se los digo, no estoy mintiendo. Me gusta mucho el color, el color, no sé, es que no sé ni cómo decirlo, cómo transmite el color, cómo como sobrepasa o viaja a través de la pantalla y sientes que estás viendo de verdad esa época y cómo, o sea, yo todavía me puse a pensar cómo se atrevieron a contar algo que era tan común, es una cosa que no, pecado, no puedes hablar de esto, y que te haga reír, y que te conecte, que te puedas poner en la posición o sea, es como una cosa que no puedo describir, pero que me emociona. Después de hacer un proyecto como este, ¿qué les queda a ustedes? ¿Cuál es no la enseñanza, pero el regocijo en el alma? Pues porque yo que lo vi, quedé fascinada. ¿Cómo quedaron ustedes al hacer todo esto? Exhaustas. Sí. No, mira, yo creo que Katy y yo, o sea, te estamos escuchando, mi amor, y te estamos viendo, Clary, y te agradecemos profundamente esta emoción que compartes con nosotros, porque esto es yo creo que este es nuestro sueño. O sea, yo creo que para mí, ¿cómo me gustaría que alguien tomara consuelo? Así, que se emocionara con el proyecto, que apreciara lo bonito que es, porque es hermoso. O sea, la verdad que los directores de arte, de escenografía, de vestuario, de maquillaje, de todos de verdad, o sea, yo creo que para ellos ha sido de sus grandes orgullos en su carrera, porque de verdad que ha salido de una manera y cada set se va poniendo más padre, más padre. Y lo que me encanta es que las mujeres, creo que las va a unir. O sea, que yo soy muy amiguera. A mí me encanta tener a mis amigas viejas, me fascinan las viejas. Y entonces de esta cosa como de que ya vamos a poder hablar como de más cosas, ya sabes, como que ya vamos a poder chismear de más cosas, ya vamos a poder preguntarnos. Eso es súper liberador, amor, y eso es súper empoderador. O sea, eso nos va a ayudar a nosotros también a sentirnos más powerful, más libres, más felices, más muchas cosas. Y pues sí, me gustaría que las mujeres también que no hayan experimentado, obviamente experimenten con el autoplacer, con conocerse, con más cosas así, con su sexualidad, que yo deseo que todo el mundo tenga un orgasmo. Yo creo que este mundo sería mucho mejor si todos tuviéramos uno al día, ¿no? Yo voy a votar cuando sea presidenta a que uno al día es mandatorio. No puedes salir de tu casa sin... Sí. Como desayunar, ajá, agua, desayuno, orgasmo, baño y ya, a la casa. Vámonos a trabajar. Yo creo que el mundo sería mucho mejor. Yo voto a favor. ¡Eso, mi amor! Es que mira, yo creo que hasta la entrada, porque entrar a un sex shop es un tema de quién me va a ver, qué estoy entrando y qué estoy mirando en el sex shop. Que de hecho nosotras fuimos con Cassandra y todo el mundo así. y el amigo que iba así como con pena. Yo creo que después de Consuelo va a ser, ay, sí, voy a ver si son como los de Consuelo, o sea, va a ser un para que la gente entre, lo va a volver algo más cotidiano, esto que siempre es así oculto en los aeropuertos, en las mesitas de noche, en todo lado. Yo creo que se va a volver una cosa más abierta. Esperemos que así sea, mana. Yo de verdad les quiero agradecer no solo la conversación tan divertida, porque para mí esto ha sido como entrar a chismear con mis protagonistas sobre la serie que estoy viendo y me encantó, pero no solamente eso, sino justamente lo que decía Cassandra, de cómo un tema que debería de estar pues normal entre nosotras, porque es muy normal entre hombres que hablen de lo que hacen, de lo que les gusta o de cómo ven a una mujer o a un hombre, pero nosotras como que siempre... chiquito, cuidadito, no diga nada. Entonces, eso como que, como bien dices, es liberador y nos permite abrazarnos a nosotras mismas y nos invita a conocernos, porque cuánta infelicidad puede haber en ese tema. De verdad, muchas gracias. Ya sé que me pasé el tiempo, pero muchas gracias. Eres una hermosa, y que Dios te bendiga, mi amor. Gracias por tu tiempo. Gracias. Bye.